Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, yo soy Tony Navarro y en esta ocasión traigo un video en el cual la intención de él es ayudar a un compañero con respecto a la utilización de la interfaz de audio de Antelope Audio, la Discrete 4 y su comunicación con el Studio One. Se comunicó con nosotros Wilber Demian y con mucho gusto vamos a tratar de resolverle sus dudas y sobre todo pues lograr el objetivo de este canal, que es el apoyar y ayudar a las demás personas, y pues ojalá ahí podamos lograr ese objetivo. Bueno, este es el cuestionamiento que nos envía Demian por correo. Dice: hola de antemano, gracias por tomarte tu tiempo. El problema que se me da es que cuando quiero grabar uso la DSP de Antelope, inserto los efectos, pero tengo problemas para que Studio One grabe la información de Antelope, le envía cómo programar desde el Antelope. Ok, muy bien. Y una duda que tengo es: ¿se podrá insertar efectos de Antelope directo al Studio One sin pasar por la DSP de Antelope? Bueno, esa pregunta definitivamente no se puede. O sea, no podemos utilizar los efectos de Antelope sin utilizar la interfaz. Eso de antemano no se va a poder. Y pues los demás puntos los podemos cubrir en este video sin problemas. Bueno, el primer paso que yo te recomiendo hacer siempre es siempre estar reseteando tu interfaz. La interfaz, hay ocasiones en las cuales Antelope actualiza su software, o a veces cuando estás utilizando muchos efectos se satura. Pienso yo, no sé a qué se deba, y es importante estarla reseteando. Esto es una actividad que llevo a cabo muy seguido. Cuando tengo algo de trabajo, pues se puede decir que cada unas 2-3 semanas la reseteo. No me toma ni 5 segundos y la verdad siento que me está ayudando. Cuando hay alguna actualización del software de Antelope Audio, definitivamente hay que resetearla, ¿no? Y el paso para resetear este equipo es muy fácil: es oprimir el primer botón que aparece aquí arriba, oprimir el botón de arriba, el primer botón, dejarlo oprimido por unos 2-3 segundos y automáticamente te van a aparecer un menú. Giras la perilla y te vas a la última opción, que es la de Factory Reset, y en ese momento la interfaz se está reseteando a los valores de fábrica. Vámonos pues a resolver las dudas. Yo ya tengo la actualización nueva. Es la actualización, creo que es la 1.8.12, y es la nueva actualización en la cual tienes la opción de cambiarle el color de fondo a la interfaz, ¿no? que trae interfaz visual que traes. Una vez que iniciamos nuestro panel de control, ¿verdad? En este panel de control, como ya hemos visto en ocasiones anteriores, es importante entenderlo. En esta parte de aquí vienen los preamps. Esta interfaz cuenta con 14 canales. Son 4 preamps, digamos, análogos, que son 1, 2, 3, 4. Y tenemos digitales el resto. ¿A qué me refiero con digitales? El SP-Diff son 2. Eso los puedes obtener mediante un preamp que tenga esas salidas, y también los ADAT, que son otros 8, ¿va? Entonces son 4 análogos, que son estos 4 preamps, más 2 SPDIF, serían 6, y 8 que son ADAT. En este caso, pues si sumamos todo, pues nos daría 14 canales, ¿no? Dentro de los 4 canales análogos que tenemos, aquí nosotros podemos escoger. Aquí es la entrada 1, 2, 3, 4. Eso no lo vas a cambiar: 1, 2, 3, 4. Pero al momento de monitorear nuestras entradas, pues aquí tú le puedes asignar qué canal le vas a poner a cada cosa. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo mis 4 canales, pero aquí yo quiero escuchar, en esta parte quiero escuchar el 1, ¿va? Y acá quiero escuchar el 2. Aquí es el 1, ¿va? Y acá el 2. Y acá quiero escuchar a lo mejor el SP, la edad 1, vamos a decir. Pum. Y aquí quiero escuchar el Speed Diff 2, vamos a decir, un ejemplo. Y ya, tú puedes organizar aquí como tú quieras. Todos los canales que tú tengas aquí, aparece por default 8, pero tú puedes coger 16 y asignarle las entradas que tú quieras, ¿no?
Bueno, una vez aclarando ese punto de cómo quieres tú que se muestren tus canales en el monitor, ¿va? En todos los monitores va a ser el mismo arreglo que hiciste. Donde dice DAW se refiere a cómo se van a grabar en tu sistema de grabación, ¿verdad? Entonces aquí donde dice tu DAW, tú vas a ir viendo cómo lo acomodaste, es cómo se va a grabar. Si tú pusiste en el canal 1 de tu DAW, que va para el DAW, si tú pusiste canal 1, pues ese canal 1 de tu entrada se va a grabar en el canal 1 de tu Studio One o el DAW que utilices. Aquí tú dijiste que quieres el preamp 2, ese se va a ir al canal 2, aquí dice record 2. Entonces estos canales que tú ves aquí donde dice record son los canales de entrada a tu Studio One. Ok, no tiene nada que ver cómo esté acá arriba por default. Estos siempre van a estar igual, son 4. Pero la forma en la que tú lo acomodes aquí es cómo se va a grabar. Ok, si yo quisiera grabar el SPDI, por ejemplo el que estoy hablando ahorita, que es el SPDI 1, si yo lo quisiera grabar, me voy aquí y lo pongo como aquí. Ok, y entonces ahí ya mi voz, que ahorita la estoy escuchando el SPDIF en mi preamp en este canal de acá a la derecha, que viene siendo el canal 7, yo lo puedo también grabar en el canal 1, ¿verdad? Depende cómo lo acomodes tú aquí. Perfecto, entonces todos los efectos que tú aplicaste tienes 4 opciones para agregar efectos en estos 4 canales que están aquí. Entonces así es como se te va a grabar. Si tú le pones efectos aquí, ¿verdad? Que ya están asignados ahí unos efectos, tal como lo hiciste, se va a ir a grabar a tu DAW. Ok, bueno, algo que también es importante mencionar es que si a ti te gustó un arreglo que hiciste en algún canal, por decir, te gustó cómo sonó y quisieras tenerlo para un futuro, poderlo utilizar, tú puedes grabar los settings que pusiste en un canal. Por ejemplo, si yo ya hice mis arreglos en el canal 1, me gustó cómo sonó y todo, pues lo que puedo hacer yo es, te vas a ese canal obviamente y le picas en save y tú puedes grabar esos arreglos que hiciste en ese canal, le pones aquí en save as y en alguna carpeta que tú tengas, pues ahí le vas a poner pues no sé, el nombre que quieras, le das en save y el día de mañana que quieras volverlo a usar, pues nada más te vas en load y ya te vas y buscas pues el nombre que le has puesto, le pones load y automáticamente te va a cargar en ese canal, te va a cargar lo que ya has hecho, ya no vas a tener que volverlo a hacer. Te recomiendo utilizar esta opción. Si en general te gustó toda la sesión, eso que te dijera por canal, pero puedes grabar toda la sesión, te vas a save y obviamente se graba todo lo que hiciste, le hacen save as y pues ya le pones el nombre y entonces ya cuando lo quieras usar, pues nada más te vas en load, que es cargar, vas y buscas el archivo, o en browse, si quieres en browse, vas y buscas el archivo y entonces ya lo jalas, ya está listo para usar la sesión tal como la has grabado. O sea, tienes la opción de grabar una sesión o tienes la opción de grabar nada más un canal, y de esa manera que se te quede grabado y en un futuro volverlo a utilizar. El sample rate juega un papel muy importante en tu grabación, ¿va? Yo utilizo 88.2, mucha gente utiliza 44.1, 48, es cuestión de gusto. Entonces vámonos al Studio One. Ya estamos en nuestra pantalla de Studio One. Y bueno, punto número 1, muy importante. Esto de aquí abajo, ¿va? Donde dice Discrete 4, es bien, esto te dice cuál interfaz está reconociendo tu DAW. Entonces picamos ese botón,
más para, dado caso de que no sea la que tú estás usando, y se nos va a desplegar esta pantallita en la cual tú puedes escoger todas las opciones que tienes. Obviamente la que me interesa es mi Discrete 4, Synergy Core, esas son las iniciales, tanto para playback, o sea, para producir, como para grabar, o sea, como recording device, que está aquí. Este que está aquí es bien importante porque tú puedes escoger si quieres mezclar, por ejemplo. Lo recomendable según para mí es arriba de 256. Si es una mezcla muy sencilla, a lo mejor 256. 512, yo siempre utilizo 1024 si estoy mezclando. Si lo que quieres es grabar, capturar, puedes empezar con 128. Esto de aquí es básicamente como un buffer size, tamaño del buffer. Mientras más grande sea el tamaño, obviamente puedes tener más latencia, ¿verdad? En nuestro caso, pues que contamos con esta interfaz, no nos preocupamos mucho por la latencia, porque esta interfaz tú le metes los efectos directo a la interfaz y no afectan en el desempeño de tu DAW, de tu Studio One. O sea que tú puedes meter los efectos que quieras, que te permita la interfaz, y no vas a sentir ningún tipo de latencia, ¿no? Ok, entonces si yo modificar aquí, ya tengo mi interfaz y todo lo que está aquí. Entonces este sample rate lo está jalando de aquí. Si yo modificar aquí grabación, entonces lo voy a dejar en 44.1. ok, entonces, para no tener problemas lo vamos a manejar en 44.1. Problemas con la grabación de este video, pero este sample rate lo está jalando del que tú estableciste acá. Ok, bueno, no vamos a meternos con ese problema. Es como dijimos, realmente el sample rate no solo afecta, muchas veces ni se siente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar una nueva canción. Le picamos ahí en New Song y vamos a generarla. Vamos a dejarla en 44.1 como estamos. Aquí la vamos a dejar en Empty Song. Puedes escoger tú cualquiera de estas opciones de abajo. Vamos a dejarla en la primera opción. Obviamente tú aquí le pondrás tu nombre de la canción, dónde la vas a grabar, etcétera, ¿no? Y ya se generó nuestra nueva canción. Y vamos a generar unos tracks, nada más para ejemplo. ¿Va? Generamos nuestros tracks y vámonos a ver nuestra mixer. Ok, esta es nuestra mixer, ¿verdad? Y en esta de aquí, como yo ya tengo asignadas entradas, pues ya me aparecen aquí mis entradas, ¿no? Pero a lo mejor si tú no tienes entradas, estas de aquí abajo, si tú no las tienes pues asignadas, probablemente no te salga nada, pero es lo que vamos a ver en este momento. Si tú le picas aquí donde está en main, con cualquiera de estas opciones, botón derecho, le pones audio y o setup, que son entradas y salidas, o sea, es hacer el acomodo de las entradas y las salidas, ¿verdad? Le picamos ahí y nos va a mandar a esta pantallita. Probablemente si tú nunca lo has hecho, todo esto de aquí te va a aparecer en blanco. Bueno, vamos a removerlos todos. Es probable que si tú no has agregado inputs y outputs, ahí te va a aparecer en blanco, ¿verdad? Probablemente te va a aparecer algo así. Entonces lo que hacemos es, aquí te aparecen las entradas de tu interfaz, pero tú cuando vas a grabar puedes ponerle aquí, bueno, en mi canal 1 yo voy a poner no sé, por ejemplo preamp 1, ¿va? En mi canal 2 yo voy a poner preamp 2. En mi canal 3 yo voy a poner preamp 3. En mi canal 4 yo voy a poner preamp 4. Y en mi canal 5, pues aquí dice record 5, pues ahí yo quiero poner SPDIF 1, ¿va?
que no lo puedo hacer porque me va a afectar al sonido, al sonido que estoy grabando. No, disculpa con eso. Pero tú le vas a poner los nombres y el ruteo que tú le des aquí en tu panel de control. Por ejemplo, aquí el canal 7, no lo puedo mover tampoco por esto que estamos grabando. Pero en mi canal 8, por ejemplo, yo quiero que sea el ADAT 5, por ejemplo, ¿va? Entonces, eso nosotros vamos a dar de alta en cómo acomodamos en Studio One. Aquí ya borré todos y vamos a empezar de cero. Entonces, le damos en mono, ¿va? Y en el canal, estamos en las entradas. En mi canal 1, si te fijas aquí, yo en mi panel de control estoy usando el loopback, ¿va? Loopback. Eso se utiliza nada más para grabar, para hacer grabaciones como la que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Si tú quieres que se escuchen en tu grabación, tienes que hacer eso. Después puedo hacer un video de eso. En mi entrada 2, que está aquí, ¿verdad? Arriba. No sé si está la entrada 2, ¿verdad? Yo la estoy usando como loopback 2. Entonces aquí le voy a poner loopback 2. Y es mi entrada 2. Vamos a crear otra mono, ¿verdad? ¿Cuál es mi entrada 3 que tengo aquí? Record 3. Es mi preamp 3, ¿verdad? Fácil. Voy y creo otra. Una aquí. Y le voy a poner preamp 3. Ok. Fácil. Ahora vamos a crear otra mono. ¿Cuál es mi entrada 4? Mi entrada 4, por aquí dice record 4, es mi preamp 4. Ok, me voy, le pongo preamp 4. Y aquí, ¿cuál es mi record 5? Aquí está, el número 5. Es mi computer play 1. ¿Va? Entonces aquí creamos uno. Computer play 1. Ok, y esta es mi entrada 5. ¿Cuál va a ser mi entrada 6? Mi entrada 6 va a ser computer play 2. Y así sucesivamente, ¿va? Entonces aquí, por ejemplo, dijimos que mi canal 8 que está aquí es el ADAT 5. Ok. Entonces vamos a crear, no vamos a brincar los otros y vamos a decir mi entrada 8 que está aquí es mi ADAT 5. Ok. Y eso, si siempre vas a grabar igual y es como te entiendes tú, pues lo que vas a hacer, lo vas a hacer apply primero. Ok, se estaba retroalimentando. Ya lo quitamos. Entonces ya así fue como lo grabamos. Entonces tú lo que vas a hacer cuando vayas a grabar, ¿verdad? Aquí tú ya tienes, como tú lo grabaste, tú ya sabes lo que vas a grabar. Voy a grabar preamp 3. Bueno, entramos aquí. Vamos a grabar en el preamp 3, que yo ya sé que cómo está acomodada mi interfaz, que es ya lo tengo acomodado así. Y pues fácil, ya no te pierdes, sabes que es el preamp 3. ¿Y en qué salida? Yo normalmente utilizo main, o sea, no utilizo las salidas análogas, perdón. Así, tal cual. Entonces ya, lo que vas a hacer es le das grabar. Y pues obviamente ya debes de estar recibiendo tu señal. En el 3 deberías tener un micrófono conectado, ya le pusiste tus efectos, etcétera. Ya nada más le das en grabar y automáticamente empiezas a registrar tu grabación. Obviamente aquí yo no tengo sonido, no tengo nada, ¿verdad? Pero así es como funciona. Ok, entonces es muy fácil. Vas a hacer ruteo de cómo lo acomodaste aquí o de cómo quieres que esté aquí. Y cuando lo vayas a ver, pues aquí te va a aparecer. Porque ya lo tienes acomodado de esa manera, ¿verdad? Si tú dijeras, bueno, pues a mí mi preamp 1 yo lo quiero tener en mi preamp 1, yo lo quiero tener aquí en mi record 4. Bueno, pues te vas aquí y dices, bueno, yo quiero que mi preamp 1 esté aquí.
pues te vas y cambias tus entradas y salidas que hiciste aquí. Te vas para acá, audio setup, le dice, bueno, mi preamp 1 dijimos que estaba en mi input 4, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Mi preamp 1 está en mi record 4. Ajá. Entonces ya lo cambias. Mi preamp 1 es la input 4. Input 4, pum. Pues aquí voy y le pongo preamp 1. Y ok, muy bien. Entonces ya aquí te vas. Y ya te va a aparecer que el preamp 1 está en tu input 4. Y ya, eso lo puedes estar cambiando cuando quieras. Yo te recomiendo que lo tengas fijo y ya no batalles. Y grabes tus entradas y salidas que ya estableciste, para que cuando vayas a iniciar una sesión nueva ya lo jale como default. Si a ti ya te gustó cómo lo hiciste, como comentaba anteriormente, te vas a export y en cualquier carpeta que tú hayas creado, donde tú quieras, ahí mismo la grabas. Y ya, cuando tú vayas a empezar una sesión de grabación o de mezcla, lo que sea, si ya vienes, la buscas y ya las import, ¿va? Si siempre la vas a usar igual, pues yo te recomiendo que la pongas como make default. Y de esa manera, pues cada que empieces una sesión, te va a jalar esa arreglo que tú hiciste. Y aclarar también que, como comentaba, podemos usar el plugin de Antelope Audio para que tú puedas utilizar los plugins, para la redundancia, de Antelope Audio, ¿verdad? Pero para eso tú tienes que tener obviamente los plugins y tienes que tener esta aplicación que se llama AFX Studio. Te la venden también, aparte de los plugins, te venden el AFX Studio, el cual es como un plugin tal cual que te permite ver la pantallita como si estuvieras en la interfaz como tal, y ya puedes agregar los efectos que quieras. Se mira un poquito diferente comparada con la otra, pero básicamente es lo mismo. Se han presentado pues muchos problemas, mucha gente se ha quejado de esto. Honestamente yo sí he tenido algunos problemas al utilizarlo tal cual como plugin. El sonido me parece bastante bueno de estos plugins. Sin embargo, sí he tenido algunos que se me falla la sesión y termina borrándome todo lo que haya hecho yo con otros plugins. Por consiguiente ya casi no lo he utilizado. No sé si con la nueva versión que se haya actualizado a lo mejor funciona de mejor manera. La verdad no lo he probado, pero así es como funciona, ¿verdad? Yo generalmente lo utilizo más que nada para grabar, para capturar, y ya en mi mezcla pues utilizo los plugins normales como Waves, y todos los demás fabricantes, ¿no? que todo el mundo conocemos, y de esa manera trabajo. No he tenido problema alguno en utilizar Discrete 4, siempre y cuando, como comenté, estar actualizándola, estarla reseteando cada cierto tiempo, y obviamente teniendo bien acomodados mis entradas y salidas, pues no batallo de ninguna manera. Si hago cambios en cómo tengo el arreglo, como en este caso, pues voy y actualizo mis entradas y salidas. Realmente casi siempre trabajo de la misma manera. Trato de no estar modificando mucho eso para siempre no perder tiempo en conexiones. Pues bueno, amigo Wilber, Demian, espero haberte resuelto las dudas, haberte ayudado de alguna manera a resolver este problema que traes. Y pues no dudes en preguntar si sale otra duda. Yo lo he utilizado así por, yo creo que más del año, y hasta ahorita no he tenido problema alguno, siempre y cuando se tenga cuidado con el reseteo periódicamente del equipo, y utilizar las entradas y salidas de manera correcta, y actualizar el software cada que llegan nuevas actualizaciones, ¿no? Hasta ahorita es todo lo que tengo. Si tienes otra duda, pues no dudes en preguntarme. Con mucho gusto te voy a tratar de ayudar. Gracias por ver este video y nos vemos pronto. Cuídense. Bye.